Mi hermano dorado se robó a mi novia y dijo, no es mi culpa que prefiera a un hombre de verdad. Cuando ella lo dejó sin dinero, me llamó llorando. Le respondí, tranquilo, hermano, al final coincidimos, nos quitó algo a los dos. Mi hermano y yo nunca fuimos muy distintos en edad, apenas un par de años, pero siempre dio la impresión de que pertenecíamos a mundos diferentes. Él era el tipo de persona que no necesita esforzarse mucho para que la gente lo adore. Alto, atractivo, con una sonrisa de esas que desarman a cualquiera y con esa confianza natural que hace que todos lo sigan. Yo, en cambio, siempre fui más reservado. No era feo ni torpe, simplemente invisible. Si él entraba en una habitación, todo el mundo lo notaba. Si yo entraba, nadie levantaba la cabeza. Desde niños fue así, y aunque nunca lo admití en voz alta, crecí acostumbrado a la idea de que él siempre tendría el foco y yo estaría en el fondo. Aún así, nunca lo envidié demasiado. Cada quien tiene su papel, supongo. Él era el que jugaba fútbol, el que ganaba trofeos, el que tenía a las chicas detrás. Yo era el que sacaba buenas notas, el que escuchaba más de lo que hablaba. Cuando crecimos, las diferencias se hicieron más grandes. Él se volvió el alma de las fiestas y el orgullo de mis padres, y yo me dediqué a trabajar, a ahorrar, a construir una vida sin tanto ruido. No necesitaba atención, o eso creía. Pero todo cambió cuando conocí a Amber. Amber y yo nos conocimos en una reunión de trabajo, nada especial. Ella trabajaba en el departamento de marketing de otra empresa con la que colaborábamos, y al principio solo intercambiábamos correos, pero poco a poco empezamos a hablar más. Era divertida, tenía un humor sarcástico que me encantaba, y me hacía sentir visto, como si por fin alguien notara que yo existía. Empezamos a salir, y después de un tiempo nos mudamos juntos. Fueron 3 años buenos. Pensaba que era la persona con la que me iba a casar. Incluso había estado ahorrando para comprar un anillo y proponerle matrimonio en diciembre. La vida, al menos en ese momento, parecía estable. Mi hermano la conoció en una cena familiar. No pensé mucho en eso. Ella sabía que yo no tenía la mejor relación con mi familia, pero accedió a ir porque quería conocerlos. Todo parecía normal, aunque noté que mi hermano estaba más hablador de lo habitual, y Amber, que siempre había sido amable pero algo reservada con la gente nueva, parecía reírse más de sus chistes de lo normal. No le di importancia. Uno no imagina que la persona que ama y el tipo con el que compartió toda su vida sean capaces de traicionarlo así. No al mismo tiempo. No tan descaradamente. El día que todo se derrumbó fue un martes. Lo recuerdo porque llegué más temprano de lo usual. Habían cancelado una reunión en el trabajo y pensé sorprender a Amber con la cena. Tenía las manos llenas de bolsas cuando abrí la puerta, y lo primero que escuché fue su risa, esa risa que conocía de memoria, pero había algo en el tono, algo diferente. Subí las escaleras sin hacer ruido, y cuando llegué al dormitorio escuché claramente su voz y luego la de él. No quiero entrar en detalles, pero digamos que no había lugar para malentendidos. Estaban juntos, en mi cama, en mi casa. Durante un segundo me quedé paralizado, como si el cerebro se negara a aceptar lo que estaba viendo. Luego abrí la puerta, y los dos me miraron. Ella se cubrió con la sábana, él ni siquiera se inmutó. Solo me miró, con esa expresión arrogante que siempre tuvo, y me dijo que no era su culpa que ella prefiriera a un hombre de verdad. En ese momento sentí una mezcla de rabia y vacío. No le grité, no le pegué, no hice nada. Simplemente me quedé mirándolo, intentando entender cómo alguien podía hacer eso y decirlo con tanta calma. Me di la vuelta, bajé las escaleras, salí de la casa y no volví. Apagué el teléfono, dejé el trabajo, empaqué lo esencial y me mudé a otro estado en cuestión de días. No quería hablar con nadie. Mi madre me llamó varias veces, diciendo que debía perdonar, que la familia era lo más importante. Mi padre, más frío, me dijo que no valía la pena hacer un drama por una mujer. Eso fue lo que más me dolió, que para ellos fuera algo tan menor. Mi hermano siempre había sido el centro de su atención, y por supuesto, lo siguieron defendiendo. No destruyas la familia por un error, me dijo mi madre. Error. Así le llamó. Pasaron los meses y reconstruí mi vida poco a poco. Conseguí trabajo en una empresa pequeña, alquilé un apartamento modesto y traté de olvidar. No fue fácil. Había noches en las que me despertaba con el recuerdo de aquella escena, con el sonido de esa frase que me repitió una y otra vez en la cabeza. No es mi culpa que prefiera a un hombre de verdad. Empecé a ir al gimnasio, más por despejar la mente que por otra cosa, y poco a poco volví a sentirme bien.
No tenía pareja, no hablaba con mi familia, pero al menos dormía tranquilo. Hasta hace 2 semanas, cuando me llegó un mensaje de un número que ya ni recordaba tener guardado. Era mi hermano. Decía que necesitaba hablar conmigo, que era sobre Amber. Actualización 1. Han pasado más de 6 meses desde que recibí aquel mensaje de mi hermano, el que decía que necesitaba hablar conmigo porque era sobre Amber. No lo respondí en su momento, y honestamente, no pensaba hacerlo nunca. Había logrado mantener mi vida en equilibrio después de todo el desastre. Tenía mi rutina, mi trabajo me iba bien, y por primera vez en mucho tiempo dormía sin sentir esa mezcla de rabia y humillación. Sin embargo, el mundo tiene una manera retorcida de traer el pasado de vuelta justo cuando uno cree haberlo enterrado. Y en mi caso, el pasado regresó con una llamada que llegó un martes en la tarde, cuando salía de la oficina. Era un número desconocido, pero por alguna razón no contesté. Al principio solo escuché respiración al otro lado, y luego una voz quebrada que reconocí de inmediato. Era él. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que estaba pasando por un mal momento, que no sabía a quién más acudir. Yo no respondí nada. Lo dejé hablar, lo dejé vaciar toda su miseria por el teléfono, mientras me contaba cómo Amber lo había dejado. Según él, todo había empezado con pequeñas discusiones. Ella se quejaba de que él no trabajaba lo suficiente, de que gastaba más de lo que tenía, de que no estaba a su nivel. Luego, de repente, un día se fue. Le vació la cuenta conjunta, se llevó el coche, y para rematar, se había ido con su entrenador personal. Me dijo que se enteró porque un amigo le mandó una foto de ellos en un restaurante, besándose. No pude evitar soltar una pequeña risa, no porque me alegrara su desgracia, sino por la ironía de todo. Él me dijo que no sabía qué hacer, que estaba viviendo en el sofá de un amigo, que había perdido casi todo. Dijo que Amber le había dejado deudas, que incluso se había llevado algunas cosas que eran de él antes de conocerse. Su voz sonaba distinta, como si por primera vez en su vida se hubiera dado cuenta de lo que significa estar solo, sin alguien que lo saque del hoyo. Me contó que había intentado llamarla varias veces, pero ella lo había bloqueado. Lo escuché hablar durante varios minutos, y mientras lo hacía, recordaba cada palabra que me dijo aquella noche en mi casa. No es mi culpa que prefiera a un hombre de verdad. Esa frase me había perseguido como una cicatriz abierta durante meses, y ahora lo escuchaba decir que no tenía nada, que estaba arruinado, que no entendía por qué la gente podía ser tan cruel. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio, esperando una respuesta. Me preguntó si estaba ahí, si podía ayudarlo. Le dije que sí, que lo estaba escuchando, y después de unos segundos de silencio, solo le respondí con calma: tranquilo, hermano, al final coincidimos, nos quitó algo a los dos. Y colgué. No sé si fue crueldad o justicia, pero sentí una calma profunda, una sensación que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Era como si todo el peso que había estado cargando en el pecho se hubiera desvanecido. No le debía nada. No le debía comprensión, ni apoyo, ni perdón. Durante años había sido su sombra, el hermano bueno, el que debía aguantar, el que tenía que ser el maduro, el que debía dejar pasar las cosas porque la familia es primero. Pero esa llamada fue la prueba de que el mundo, de alguna forma, se equilibra solo. Durante las siguientes semanas, no volví a saber de él. Mis padres, por otro lado, comenzaron a llamarme con más frecuencia. Al principio solo eran llamadas cortas, preguntando cómo estaba, intentando sonar interesados, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran con los reproches disfrazados de preocupación. Mi madre me dijo que había hablado con mi hermano, que estaba destrozado, que necesitaba apoyo, que yo debía perdonarlo y ayudarlo. Le respondí que él había tomado sus decisiones y que ahora debía enfrentarlas. Ella se puso nerviosa, me dijo que no podía creer que fuera tan frío, que estaba dejando que el rencor me consumiera. Le dije que no era rencor, era consecuencia. Mi padre, más directo, me dijo que debía dejar de actuar como un niño y que ayudar a la familia era lo correcto. Esa fue la última vez que hablé con ellos por un buen tiempo. Después de colgar, me senté en el sofá de mi departamento y me quedé mirando la pared durante varios minutos. No sentía tristeza ni enojo. Lo que sentía era algo parecido a paz. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo no estaba girando fuera de control. Me levanté al día siguiente, fui a trabajar, almorcé con un compañero, regresé a casa y me di cuenta de que no había pensado en Amber ni en mi hermano en todo el día. Esa ausencia de pensamientos fue liberadora. Unos días después, uno de mis primos me mandó un mensaje.
Me dijo que había visto a mi hermano en un bar de mala muerte, borracho, diciendo que la vida le había jugado sucio, que todos lo habían traicionado. Me reí un poco. No porque me alegrara verlo hundido, sino porque era tan típico de él pensar que todo lo que le pasa es culpa de los demás. Jamás se le pasó por la cabeza que tal vez él mismo fue quien empezó a cavar el hoyo en el que estaba. Con el paso del tiempo, me di cuenta de algo que me sorprendió. No sentía odio. Ya no. Lo que sentía era algo distinto, una especie de indiferencia. Ya no me importaba lo que hiciera o dejara de hacer. Si salía adelante o si terminaba viviendo debajo de un puente, era asunto suyo. Me había quitado lo único que me dolía, el deseo de que las cosas hubieran sido distintas. Y cuando uno deja de esperar algo, también deja de sufrir. Esa indiferencia fue la que me devolvió las ganas de avanzar. Empecé a enfocarme más en el trabajo. Mis jefes notaron el cambio y, sin buscarlo, terminé consiguiendo un ascenso. Con eso vino un mejor salario, y con el tiempo, pude mudarme a un apartamento más grande. A veces me sorprendía pensando en cómo habría reaccionado mi hermano si supiera que, mientras él se hundía, yo empezaba a subir. No porque quisiera competir, sino porque toda mi vida me habían hecho sentir que yo era el que no iba a llegar muy lejos, el que debía conformarse con lo que tuviera. Lo más curioso fue que, en medio de todo eso, no hubo necesidad de planear ninguna venganza. No tuve que hacer nada. No busqué que sufriera, no traté de que pagara. Simplemente la vida lo puso en su sitio. Y esa es la parte más dulce de todo, cuando el tiempo se encarga de cobrar las deudas que uno no necesita perseguir. Pasaron varias semanas más sin noticias. La última vez que supe de él fue por un mensaje de voz que dejó mi madre en mi buzón. Dijo que mi hermano estaba mal, que necesitaba ayuda urgente, que no tenía a nadie más. No respondí. Ella terminó el mensaje diciendo que algún día me arrepentiría de ser tan cruel. Tal vez lo crea. Tal vez no entienda que uno no puede seguir cargando con las consecuencias de los actos de otros. La verdad es que no siento culpa. Tal vez debería, pero no. Si lo hubiera ayudado, habría vuelto a convertirme en su sombra, en el hermano que limpia los destrozos que deja detrás. Ya no soy esa persona. Y si algo me enseñó todo este desastre es que uno no tiene por qué salvar a quien eligió hundirse. Desde entonces, no he vuelto a recibir llamadas suyas. Pero cada vez que pienso en esa última conversación, en ese momento exacto en que le dije tranquilo, hermano, al final coincidimos, nos quitó algo a los dos, recuerdo la calma con la que colgué el teléfono. No hubo rabia, ni satisfacción extrema, ni deseo de verlo arrastrarse. Solo la sensación de que por fin las piezas estaban donde debían estar. No me devolvió lo que perdí, pero me quitó la necesidad de seguir esperando justicia. Y a veces, eso es lo más parecido a ganarle al destino. Actualización 2. Había pasado poco más de 2 meses desde aquella llamada con mi hermano, y en ese tiempo logré mantenerme completamente desconectado de todo lo que tuviera que ver con mi familia. No respondí mensajes, no devolví llamadas, no busqué información. Quería mantener esa distancia porque sabía que, si la rompía, iba a volver a quedar atrapado en ese ciclo de culpa y manipulación que siempre giraba alrededor de mi hermano. Pero como suele pasar, la paz nunca dura demasiado cuando hay gente que vive de arrastrarte de vuelta al pasado. Una tarde, mientras estaba trabajando desde casa, mi teléfono comenzó a sonar y vi en la pantalla el nombre de mi madre. Dudé en contestar, pero lo hice, quizá por costumbre, quizá por curiosidad. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, y su tono ya me hizo saber que no sería una conversación agradable. Apenas contesté, empezó a decirme que no podía creer lo que había hecho, que no entendía cómo era capaz de ser tan rencoroso. Dijo que mi hermano estaba mal, que no tenía dinero, que estaba deprimido, y que yo, como su hermano mayor, tenía la obligación moral de ayudarlo. Mientras hablaba, sentí cómo regresaba esa vieja sensación de impotencia, esa mezcla de rabia y resignación que tantas veces me acompañó cuando era más joven. Le respondí con calma que no era mi responsabilidad arreglar los problemas que él mismo se había buscado. Le recordé que nadie me ayudó a mí cuando él me traicionó, que todos prefirieron mirar hacia otro lado porque el que había fallado era el dorado, el hijo al que no se le podía tocar ni con una palabra. Ella, como siempre, evitó hablar del tema. Dijo que yo no podía seguir viviendo con odio, que debía aprender a perdonar. Le respondí que no se trataba de odio, sino de dignidad, que perdonar no era lo mismo que volver a permitir que alguien te pisotee. Me colgó sin decir nada más. Esa llamada me dejó pensando toda la tarde. No porque me hiciera dudar,
sino porque me di cuenta de que mi madre nunca iba a cambiar. Toda su vida giró alrededor de mi hermano. Si él hacía algo bien, era un logro de la familia. Si hacía algo mal, era un error que los demás debíamos ayudar a corregir. Y ahora que la vida finalmente le estaba mostrando que no todo se arregla con sonrisas y disculpas, ella esperaba que yo interviniera para salvarlo. Como si todavía tuviera la obligación de cuidar al niño que todos habían mimado demasiado. Pero ya no era un niño. Era un hombre que había arruinado su vida y que, para colmo, se había llevado la mía entre las manos. Esa misma semana, recibí un correo del trabajo con una buena noticia: me habían aprobado una promoción que llevaba tiempo esperando. No era un cargo enorme, pero significaba más estabilidad y una mejora de salario. Fue extraño, porque en lugar de sentir euforia o entusiasmo, lo que sentí fue alivio. La vida empezaba a moverse hacia adelante, y por primera vez, sin el peso del pasado encima. Decidí darme un pequeño gusto y comprar algunos muebles nuevos para el apartamento. No era gran cosa, pero me ayudó a sentir que estaba construyendo algo mío, algo que nadie podía tocar. Pasaron varios días en los que logré mantener mi mente ocupada. Hasta que un domingo por la tarde, mientras estaba cocinando, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi padre. Siempre había sido más distante, más serio, pero en el fondo esperaba que, a diferencia de mi madre, él al menos entendiera mi posición. Sin embargo, desde que contesté supe que la historia sería la misma. Me dijo que estaba decepcionado, que no esperaba esa actitud de mí, que la familia debía estar unida. Le recordé que la familia también debía tener límites, que el hecho de compartir sangre no era una excusa para seguir tolerando a alguien que te destruye. Hubo un silencio largo, y luego me dijo con frialdad que yo siempre había sido demasiado orgulloso, que por eso la gente se alejaba de mí. Esa fue la última vez que hablamos. Esa noche no pude dormir bien. No por culpa ni remordimiento, sino por el cansancio que me generaba la idea de que nunca dejarían de ver a mi hermano como la víctima. Había algo profundamente injusto en todo eso, pero también inevitable. Algunas familias simplemente están construidas alrededor del desequilibrio, y la mía era una de ellas. Me di cuenta de que, si quería seguir adelante, tenía que aceptar que no iba a recibir una disculpa, ni un reconocimiento, ni mucho menos una reparación. Lo único que podía hacer era seguir caminando y dejar atrás todo lo que me había consumido por tanto tiempo. Durante esos meses, empecé a notar que mi entorno cambiaba. Empecé a llevarme mejor con la gente del trabajo, incluso a salir de vez en cuando con un grupo pequeño a tomar algo después de la oficina. No era el tipo más sociable, pero aprendí a disfrutar del silencio que deja una vida sin drama. Con el tiempo, también comencé a sentirme cómodo en mi soledad. No necesitaba llenar ningún vacío, no estaba buscando pareja, ni intentando demostrarle nada a nadie. Simplemente vivía. Era extraño, pero esa normalidad, tan simple y tan poco espectacular, era exactamente lo que necesitaba. Sin embargo, a pesar de mi esfuerzo por mantener la distancia, las noticias sobre mi hermano me seguían llegando, aunque no las buscara. Un primo lejano me mandó un mensaje una noche contándome que lo había visto trabajando como mesero en un bar. Me dijo que se notaba mal, flaco, descuidado, y que se la pasaba hablando mal de Amber, diciendo que lo había arruinado. Según él, iba de casa en casa pidiendo favores, diciendo que solo necesitaba una oportunidad para volver a empezar. Mi primo me preguntó si pensaba ayudarlo, y le respondí que no, que cada uno debía hacerse cargo de lo que siembra. Me contestó con un no entiendo, pero en el tono se notaba esa mezcla de sorpresa y juicio que siempre aparece cuando uno se niega a seguir el guión de víctima y salvador. Con el paso de los días, empecé a sentir que lo había cerrado todo por completo. El odio, la rabia, el deseo de verlo sufrir, todo eso se había ido. Lo único que quedaba era una calma que me resultaba casi extraña. La gente suele pensar que el perdón es un acto de amor o de nobleza, pero en mi caso fue más bien una renuncia. No lo perdoné porque creyera que lo merecía, lo hice porque no quería seguir atado a su sombra. Perdonar no fue un gesto hacia él, fue un acto de limpieza hacia mí. Aún así, hubo un momento que me marcó. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, vi un coche igual al que Amber se había llevado cuando dejó a mi hermano. Durante unos segundos, pensé que era ella, y sentí esa punzada en el estómago que solo aparece cuando el pasado todavía tiene garras. Pero el coche dobló en la esquina y desapareció. En ese instante me di cuenta de que ya no me importaba si era ella o no. No me quedaban preguntas, ni siquiera curiosidad.
Era como si todo lo que había pasado hubiera sido parte de otra vida, una que ya no tenía nada que ver conmigo. Esa sensación de cierre me acompañó durante semanas, y con ella vino algo que no esperaba: paz. Paz en el sentido más simple y real. Poder levantarme por la mañana sin sentir peso, poder mirar atrás sin desear cambiar nada. Lo que más me sorprendió fue entender que no había hecho falta vengarme de nadie. No había planeado nada, no había buscado arruinarle la vida a mi hermano. Él solo había conseguido lo que buscaba, solo que no de la manera que imaginaba. Y eso fue suficiente. Actualización 3. Pasaron unos meses más y la vida parecía haberse estabilizado de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no sentía esa tensión constante en el pecho ni ese resentimiento que solía acompañarme incluso en los momentos más tranquilos. Mi trabajo iba bien, estaba ahorrando dinero, salía de vez en cuando con mis compañeros y por fin había encontrado algo parecido a una rutina sana. Pero la tranquilidad, en mi vida, siempre ha tenido fecha de vencimiento. Fue una noche, un viernes, cuando el pasado volvió a tocarme la puerta, literalmente. Eran cerca de las 10 cuando escuché los golpes. No esperaba a nadie, y al mirar por la mirilla sentí una punzada en el estómago. Era mi hermano. Estaba distinto, y no me refiero solo a lo físico. Su ropa estaba sucia, el cabello desordenado, y tenía esa mirada de alguien que ha dormido poco y ha comido menos. Por un segundo pensé en no abrir, en simplemente dejarlo ahí hasta que se cansara, pero había algo en su expresión que me detuvo. Abrí la puerta sin decir nada. Me miró unos segundos antes de soltar un necesito un lugar donde quedarme, solo por unos días. No sabía si lo decía por orgullo o por costumbre, pero todavía conservaba esa forma de hablar como si todo se diera por hecho. Aún así, lo dejé entrar. No lo hice por compasión, sino porque, de algún modo, quería verlo enfrentar las consecuencias de su propio desastre de cerca. Se sentó en el sofá sin esperar invitación, miró alrededor como reconociendo el espacio, y dijo que el apartamento se veía bien, que al parecer me estaba yendo mejor. No respondí. Le ofrecí un vaso de agua y me senté frente a él. Empezó a contarme cómo había estado viviendo en casa de un amigo, cómo Amber lo había dejado con deudas y que no encontraba trabajo estable. Decía que solo necesitaba unos días para organizarse. Le dije que podía quedarse, pero que no esperaba nada más. Durante la primera semana, todo transcurrió con una calma tensa. Salía temprano, regresaba tarde, y aunque trataba de actuar como si nada hubiera pasado, la incomodidad se sentía en el aire. Intentaba conversar, hacer chistes como si estuviéramos retomando una relación fraterna que nunca existió. A veces cocinaba y dejaba su parte servida para mí, quizá intentando mostrar que estaba agradecido, aunque nunca lo dijera. Lo dejé hacer. No buscaba reconciliación, pero tampoco quería conflicto. En parte me servía verlo así, no por crueldad, sino porque me recordaba que el tiempo no se había detenido por su culpa, que las cosas seguían su curso con o sin su participación. Una noche, después de cenar, me pidió que le prestara el coche para ir a buscar trabajo. Dudé, pero se lo di. Cuando volvió, me agradeció de una forma que sonó casi sincera. Dijo que estaba intentando hacer las cosas bien, que había aprendido de sus errores. No le respondí nada. Al día siguiente, lo vi sentado en el balcón fumando. No hablábamos mucho, pero había momentos como ese en los que me observaba como si quisiera decir algo importante y luego se arrepintiera. Quizá quería disculparse, o tal vez solo buscaba compasión. Ninguna de las dos cosas me interesaba. Una tarde de domingo, mientras veíamos televisión, me pidió dinero. Lo hizo sin rodeos, como si fuera un trámite más. Dijo que había encontrado un posible trabajo, pero necesitaba efectivo para moverse, que luego me lo devolvería. Le di $100 y le dije que los usara con cabeza, que no los gastara en otra Amber. Me miró con una sonrisa que no supe interpretar, una mezcla de incomodidad y orgullo herido. Esa noche salió y no regresó. Pasaron los días y no supe nada de él. No contestaba llamadas ni mensajes. No me preocupé demasiado, parte de mí ya esperaba ese desenlace. Una semana después, noté que faltaba mi reloj, uno que había comprado hacía tiempo, caro, pero con valor más simbólico que material. No había duda de que él se lo había llevado. Lo primero que sentí fue una oleada de frustración, no por el reloj en sí, sino porque, una vez más, había hecho exactamente lo que esperaba que hiciera. Por un momento estuve a punto de denunciarlo, pero me detuve. No valía la pena. No quería volver a involucrarme en su caos. Lo curioso es que, en lugar de enojo,
Lo que sentí fue una especie de resignación tranquila. Me había robado, otra vez, y aún así no lograba sentir rabia. Era como si ya no quedara nada que pudiera hacer para herirme. Pensé en cómo la vida da vueltas. El hombre que alguna vez me quitó a la mujer que amaba ahora se conformaba con robarme un reloj. Era casi poético, si uno lo mira desde cierto ángulo. Un par de semanas después, recibí una llamada de un número que no conocía. Era el dueño de una tienda de empeño. Dijo que tenía algo que creía que me pertenecía. Resultó ser mi reloj. Me explicó que un tipo había intentado venderlo, pero el número de serie lo delataba y, por coincidencia, el dueño era cliente de la empresa donde trabajo. Me preguntó si quería recuperar el reloj. Le dije que no, que lo considerara un regalo. No tenía sentido aferrarme a nada que tuviera relación con él. Días más tarde, mi madre volvió a llamar. Esta vez no la contesté. Me dejó un mensaje diciendo que mi hermano había sido detenido por intentar vender artículos robados. No sé si era por el reloj o por algo más, pero en ese momento no me importó. Dijo que estaba destrozada, que no entendía por qué su hijo había cambiado tanto, que algo debía haberle pasado para terminar así. Me pareció casi cómico escucharla decir eso, como si toda una vida de decisiones egoístas y permisividad no hubieran tenido nada que ver. Esa noche me serví una copa de vino y me senté en silencio. No sentía alegría, ni alivio, ni siquiera satisfacción. Era algo más profundo, una especie de certeza. Entendí que el ciclo se había cerrado por completo. Ya no había deuda, ni culpa, ni dolor. Mi hermano había seguido exactamente el camino que empezó a trazar el día que decidió traicionarme, y yo solo tuve que apartarme y dejar que el tiempo hiciera lo suyo. Pasaron unas semanas más sin novedades. El reloj nunca volvió, y tampoco lo quise recuperar. En cierto modo, simbolizaba todo lo que había perdido por su culpa, y dejarlo ir fue como dejar atrás el resto. Mi vida siguió igual, tranquila, estable, predecible. A veces pensaba en cómo era posible que algo tan simple como el paso del tiempo pudiera limpiar heridas tan profundas. No hay terapia ni venganza que se compare con la distancia. Desde entonces, no volví a saber nada de él. Ni llamadas, ni mensajes, ni noticias. Supongo que sigue enredado en su propio desastre, buscando a quien culpar. Pero ya no es asunto mío. Cada quien carga con lo que construye, y él construyó su ruina ladrillo a ladrillo. Yo simplemente aprendí a mirar sin intervenir, a dejar que el destino cobre sus propias cuentas. Y cuando finalmente entendí eso, fue cuando supe que la venganza, en realidad, nunca fue mía. Fue de la vida, y lo mejor que hice fue no estorbarla. Actualización 4. Había pasado casi medio año desde la última vez que supe algo concreto sobre mi hermano. Desde aquel episodio del reloj, la vida había vuelto a esa calma que tanto me había costado construir. El trabajo seguía estable, mi apartamento se sentía cada vez más como un refugio y no como una cueva donde esconderme del pasado. No tenía motivos para mirar atrás. A veces, cuando alguien mencionaba algo sobre la familia, simplemente cambiaba de tema. No era que quisiera olvidar, sino que ya no quedaba nada que recordar que valiera la pena. Pero, como siempre, el pasado encuentra la manera de tocarte la puerta, incluso cuando juraste haberla cerrado para siempre. Fue una mañana de jueves cuando todo volvió a cruzarse. Recibí una llamada del mismo cliente con el que había hablado meses antes, el dueño de la casa de empeño. Me dijo que había vuelto a ver a mi hermano intentando vender otro artículo, un reloj diferente esta vez, y que lo había reconocido enseguida. Según me contó, parecía desesperado, insistiendo en que necesitaba el dinero urgente. El dueño le pidió una identificación, y cuando él se negó, lo echó del local y llamó a la policía. Un par de horas después, recibí otro mensaje, esta vez de mi madre, diciendo que habían detenido a mi hermano por robo y que necesitaban mi ayuda para pagar la fianza. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. No sentí sorpresa, ni enojo, ni siquiera cansancio. Era como si una parte de mí hubiera sabido desde siempre que algo así iba a pasar tarde o temprano. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Luego llegó otro mensaje, esta vez más largo, con mi madre diciendo que no entendía por qué yo era tan insensible, que la familia debía estar unida en los momentos difíciles. Me pedía que no fuera tan cruel, que al final, sigue siendo tu hermano. No respondí. No tenía sentido. Ya había escuchado esa frase demasiadas veces en mi vida, y cada vez que la usaban era para justificar lo imperdonable. 2 días después, mi padre me llamó. Fue más directo.
Dijo que mi hermano había tenido mala suerte, que estaba pasando por un mal momento, que todos cometemos errores. Lo escuché hablar durante varios minutos, hasta que soltó la frase que lo resumía todo: no puedes darle la espalda a la sangre. En ese momento le respondí con la voz más tranquila que pude reunir. Le dije que no le estaba dando la espalda a la sangre, sino al veneno, y que no pensaba volver a meterme en un pozo del que tanto me costó salir. Hubo silencio. Luego me colgó. Durante las semanas siguientes, empezaron a circular rumores dentro de la familia. Un primo lejano me escribió para contarme que mi hermano había perdido el trabajo, que sus amigos lo habían dejado de lado, que dormía donde podía. Según lo que escuchó, incluso había intentado contactar a Amber de nuevo, pero ella lo había bloqueado de todas partes. No me sorprendió. Lo que me llamó la atención fue la forma en la que el mismo primo me lo contaba, casi esperando que dijera algo como pobrecillo o ojalá se recupere. Pero no tenía esas palabras en mí. No me quedaba compasión por alguien que había gastado todas sus oportunidades en traicionar a los demás. Un día, mientras estaba en el trabajo, recibí un correo inesperado de Recursos Humanos. Decía que necesitaban confirmar si conocía a una persona con mi apellido, que había mencionado mi nombre como referencia laboral. Era él. Había puesto mi nombre en una solicitud para un empleo en una empresa de transporte. No sé si lo hizo por descaro o por desesperación. Respondí con la verdad: sí, lo conozco, es mi hermano, pero no puedo dar una recomendación positiva. No mentí, no exageré, solo dije lo que tenía que decir. Nunca supe si consiguió el trabajo, pero lo dudo. A las pocas semanas, mi madre volvió a llamar. Esta vez no era para pedirme dinero, sino para reclamarme directamente. Me dijo que yo había arruinado la vida de mi hermano, que si no lo hubiera dejado solo, él no habría llegado tan bajo. Fue una conversación breve, pero dejó algo claro: para ella, él siempre sería la víctima, sin importar cuánto daño hiciera. Le respondí que él arruinó su vida mucho antes de que yo decidiera apartarme, y que si ella quería buscar culpables, podía empezar por el espejo. No respondió nada. Se escuchó su respiración unos segundos y luego colgó. Un par de días después, recibí una llamada del mismo cliente de la casa de empeño, riéndose al otro lado. Me contó que mi hermano había vuelto a intentar vender el mismo reloj de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, la policía ya tenía su nombre en los registros, así que lo ficharon. No llegó a ir a la cárcel, pero quedó con antecedentes. No era un delito grave, pero suficiente para complicarle la vida. El cliente me dijo que se había sentido mal por él, pero que al mismo tiempo no podía dejarlo pasar. Le agradecí por avisarme, y cuando colgué, me quedé un rato en silencio. No sentí satisfacción, ni alivio. Sentí algo parecido a una confirmación, como si el universo acabara de cerrar una cuenta pendiente. Más tarde esa misma semana, mi hermano me llamó desde un número desconocido. Contesté, más por curiosidad que por interés. Su voz sonaba distinta, más ronca, como si hubiera pasado noches sin dormir. Me dijo que yo era un desgraciado, que todo lo que le estaba pasando era culpa mía, que si no fuera por mí la familia no le habría dado la espalda. Lo dejé hablar. Escuché cada palabra con una calma que me sorprendió. Cuando terminó, solo le respondí que si necesitaba un culpable, me podía culpar a mí si eso lo hacía dormir mejor, pero que en el fondo sabía que todo lo que tenía era el resultado de sus propias decisiones. Antes de colgar, me dijo que me odiaba. Le contesté que perfecto, así estábamos a mano. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. No porque me alegrara su caída, sino porque por fin había llegado a ese punto en el que el rencor se convierte en indiferencia. Ya no quedaba nada por resolver entre nosotros. No quedaban disculpas que esperar, ni explicaciones que pedir. Lo nuestro se había roto hace mucho, y todo lo que quedaba eran los pedazos que él seguía pisando sin darse cuenta. Pasaron los días y las llamadas de mi madre se hicieron más escasas. Supongo que también empezó a ver a su hijo dorado sin el brillo que siempre le atribuía. O tal vez simplemente se cansó de intentar justificar lo injustificable. Yo seguí con mi vida, cada vez más ajeno al ruido del pasado. Empecé a salir con alguien del trabajo, algo casual, sin expectativas. Era una buena persona, tranquila, sin dramas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía hablar con alguien sin miedo a que las heridas del pasado se filtraran entre las palabras. Un fin de semana, mientras revisaba unos papeles en casa, encontré una vieja foto guardada en una caja. Era de mi hermano y yo cuando éramos niños. La miré un rato largo. No sentí nostalgia.
Solo pensé en cómo dos personas pueden crecer bajo el mismo techo y terminar siendo tan diferentes. En la foto, él sonreía como si el mundo le perteneciera, y yo estaba a su lado, más callado, mirando hacia otro lado. Era como una predicción de todo lo que vendría después. Guardé la foto de nuevo, pero esta vez no con tristeza, sino con una sensación de cierre. Esa fue la última vez que supe algo importante sobre él. Lo único que escuché después fue que se había mudado, que estaba tratando de empezar de nuevo. No sé si lo logró, ni me interesa. Actualización final. Habían pasado varios meses desde la última vez que escuché su voz. El tiempo, como siempre, había seguido su curso sin detenerse por nadie. A veces, mientras manejaba al trabajo o cocinaba en silencio, pensaba en cómo la vida puede cambiar tan radicalmente sin que uno se dé cuenta. Hubo un tiempo en que todo giraba alrededor de mi hermano, de lo que hacía o dejaba de hacer, de cómo su sombra se proyectaba sobre todos nosotros. Pero ahora, esa sombra se había disuelto, y en su lugar quedaba una distancia limpia, sin resentimiento, sin curiosidad. Era como si hubiera sido una persona que conocí hace tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba su voz con precisión. Sin embargo, el cierre real, el punto final de toda esta historia, llegó cuando menos lo esperaba, como suele pasar con las cosas que de verdad importan. Fue a través de un primo, de esos que siempre se enteran de todo, que supe en que había terminado todo. Me llamó una tarde para contarme que mi hermano se había ido del estado. Según lo que sabía, había conseguido trabajo en un taller mecánico en algún pueblo pequeño, y estaba viviendo con unos conocidos. No tenía mucho, pero parecía mantenerse. Al principio no le creí del todo, pero tampoco tenía motivo para dudarlo. Me contó que mi hermano se había visto obligado a irse porque nadie le daba trabajo en la ciudad, que sus antecedentes y su reputación lo habían dejado marcado. Me dijo que todavía hablaba de mí de vez en cuando, que decía que algún día me demostraría que podía levantarse. Le respondí que le deseaba suerte, y lo decía en serio. No había sarcasmo, ni ironía. Simplemente había llegado a ese punto en el que uno entiende que ya no hay nada que ganar ni perder. Mientras tanto, mi vida había tomado un rumbo completamente distinto. El ascenso en la empresa se había consolidado, y después de algunos meses decidí dar el paso de comprar una casa. No era enorme ni lujosa, pero era mía, y eso bastaba. Me mudé con calma, sin apuro, disfrutando del proceso de llenar un espacio desde cero, eligiendo cada cosa con cuidado. Había algo profundamente simbólico en eso, como si cada mueble, cada cuadro, fuera una pieza nueva que reemplazaba lo que alguna vez fue destruido. Era la materialización de una vida reconstruida sin ayuda de nadie, sin el peso del pasado. Con el tiempo, conocí a alguien. No fue algo planeado, simplemente ocurrió. Era una compañera del trabajo, alguien con quien empecé a hablar de forma casual hasta que un día me di cuenta de que la buscaba sin pensarlo. Su nombre era Claire. Era diferente a Amber en todo sentido, y tal vez eso fue lo que me atrajo desde el principio. No trataba de impresionar, no jugaba a ser alguien que no era. Con ella las cosas eran simples, sin los silencios incómodos, sin la sensación constante de tener que demostrar algo. No le conté mi historia completa de inmediato. Solo le dije que había tenido un pasado complicado con mi familia, y ella no insistió. Con el tiempo, fui abriéndome más, pero lo hice sin rencor, como quien cuenta una historia ajena. Ella escuchaba sin juzgar, y eso, en cierta forma, fue el primer indicio de que algo en mí realmente había sanado. Una noche, mientras cenábamos en casa, Claire me preguntó si todavía pensaba en mi hermano. Me quedé callado unos segundos antes de responder. Le dije que no, al menos no de la forma en que solía hacerlo. Ya no pensaba en él con rabia o tristeza. A veces, simplemente lo recordaba como un personaje más en la historia de mi vida, alguien que tuvo su papel y después desapareció. Ella sintió y me dijo que eso era bueno, que no todos consiguen llegar a ese punto. No respondí, pero me quedé pensando en sus palabras. Tenía razón. Durante mucho tiempo creí que la única forma de cerrar una herida era viendo a quien te la hizo sufrir. Pero la verdad es que algunas heridas se cierran solas, sin necesidad de enfrentamientos, sin disculpas, sin justicia visible. Simplemente dejan de doler. Unos meses después, volví a saber de mi hermano, aunque no directamente. Mi madre, con quien apenas hablaba de forma esporádica, me escribió un mensaje corto. Decía que él había tenido un accidente menor en el taller, que estaba bien, pero que quizá le gustaría saberlo. No respondí. No por indiferencia, sino porque no tenía nada que decir.
Ya no había relación entre nosotros que justificara un mensaje o una llamada. Él seguía su vida, yo la mía. Y por primera vez, eso estaba bien. No necesitaba reconciliación, ni perdón mutuo. Lo único que necesitaba era que cada quien se mantuviera en su propio camino. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, me sorprende lo mucho que cambió mi manera de ver la venganza. Antes creía que la venganza era una acción, algo que uno hacía para igualar las cosas. Pero ahora entiendo que la venganza más pura, la más efectiva, es seguir viviendo bien cuando el otro se derrumba bajo el peso de sus propias decisiones. La vida tiene una manera sutil de equilibrar las cuentas, y lo hace sin ruido, sin avisar, sin necesidad de testigos. En mi caso, no necesité planear nada. Solo tuve que seguir respirando, seguir trabajando, seguir moviéndome hacia adelante mientras él se quedaba estancado. Y cuando la distancia se hizo lo suficientemente grande, su poder sobre mí desapareció por completo. Recuerdo que una tarde, ya instalado en la casa nueva, recibí una carta dirigida a mí sin remitente claro. El sobre era simple, y dentro había una nota corta. Decía, ojalá las cosas hubieran sido distintas. No había firma, pero no hacía falta. Supe que era él. No sentí emoción ni curiosidad. Solo guardé la carta en un cajón. No porque me importara, sino porque representaba algo que ya no necesitaba resolver. Era la evidencia de que, al final, él también había entendido algo, aunque fuera tarde. Quizá por fin comprendió que el daño que había hecho no se borraba con disculpas y que algunas personas simplemente siguen adelante sin mirar atrás. Con el paso del tiempo, la idea de que ambos habíamos perdido algo se volvió una verdad simple, sin dramatismo. Él perdió la oportunidad de tener a alguien que lo apoyara cuando todo se vino abajo, y yo perdí la inocencia de creer que la sangre era sinónimo de lealtad. Pero en ese intercambio desigual, terminé ganando más de lo que imaginé. Gané independencia, claridad y sobre todo, paz. Una paz que no viene de olvidar, sino de aceptar. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo una historia de traición ni de dolor, sino una historia de aprendizaje. Entendí que no hay justicia más precisa que el tiempo. No tuve que humillarlo, ni buscar que sufriera. Todo lo que hizo volvió a él por su cuenta. Y cuando pienso en aquella frase que le dije por teléfono, aquella vez que me llamó llorando, tranquilo, hermano, al final coincidimos, nos quitó algo a los dos, me doy cuenta de que, de algún modo, era cierta. Nos quitó a los dos la versión que éramos antes de que todo se rompiera. Pero mientras él se quedó atrapado en los restos, yo aprendí a construir algo nuevo con lo que quedó. Y eso, aunque no lo diga en voz alta, siempre fue la verdadera victoria.